En esta unidad, la cuarta, vamos a hablar sobre la recolección y el análisis de los datos, ¿no? Estas son etapas cruciales de gran importancia en el proceso de investigación porque nos van a permitir obtener la información necesaria para poder responder a esas preguntas que planteamos, ¿no? Para poder validar nuestras hipótesis formuladas, que podría concluirse en una refutación de esa hipótesis o en la confirmación de la hipótesis, ¿no? En esta unidad lo que vamos a aprender son diferentes técnicas, vamos a ir repasando y conociendo algunas de las técnicas y métodos para recolectar datos de manera efectiva, algunas herramientas, algunos procedimientos para poder analizarlos de manera adecuada, para poder asegurar que esas conclusiones o esos datos obtenidos sean fiables y tengan validez científica, ¿sí? Por eso es que es necesario pensar en el momento de estar realizando una investigación qué tipo de herramientas y qué tipo de estrategias voy a utilizar para tanto recolectar, obtener datos precisos como para luego interpretarlos y elaborar las conclusiones, ¿sí? Es fundamental la etapa de la recolección de datos porque nos va a proporcionar esta base sobre la cual se van a ir construyendo estas conclusiones, ¿no? Si no tuviéramos esos datos precisos, esos datos relevantes obtenidos, cualquier estudio va a carecer de credibilidad, de sustento, ¿sí? La calidad de estos datos va a influir directamente en la validez de los resultados y en la capacidad del investigador para poder responder adecuadamente a esa pregunta inicial que fue planteada, ¿sí? Por eso es que es importante siempre pensar en qué método vamos a elegir, que ese método sea adecuado, que ese método tenga la rigurosidad que el estudio necesita para poder asegurarnos la confiabilidad y la representatividad de esas conclusiones obtenidas. Vamos en este video a identificar dos tipos de datos, en principio, los que son cuantitativos y los cualitativos. Vamos a diferenciarlos y obviamente vamos a destacar que ambos son igualmente útiles, solo que en determinados momentos o en determinados tipos de investigaciones, ¿sí? Obviamente nos van a permitir identificar estas respuestas, nos van a permitir agruparlas, nos van a permitir analizarlas, ¿no? Cuando hablamos de datos cuantitativos es bastante más sencillo de pensar porque son datos numéricos, ¿no? Datos que se pueden medir y que se pueden analizar estadísticamente, ¿no? A partir de técnicas de estadísticas. ¿Qué nos van a permitir o qué nos van a facilitar estos tipos de datos cuantitativos? Nos van a permitir identificar patrones, ciertas tendencias, ciertas relaciones entre variables y nos van a permitir realizar inferencias, suposiciones, podríamos decir, que ya tienen otro carácter, ¿no? Yo infiero, reemplazo el supongo por infiero que de acuerdo a estos datos determinada cosa podría suceder o determinada relación existe entre ambos factores, ¿no? Y eso nos va a permitir realizar generalizaciones, ¿sí? Por otro lado, van a estar los datos que son cualitativos, ¿no? Es decir, ciertos datos que son más descriptivos, que se obtienen a través de distintos métodos como entrevistas, observaciones, análisis de documentos ya preexistentes. Como decíamos, con respecto a los cuantitativos, los cualitativos nos van a dar información igual de importante e igual de precisa, ¿no? En este caso nos van a permitir una cierta comprensión más profunda y contextualizada de los fenómenos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir explorar no solo una respuesta, como podría tener que ver con la respuesta de un cuestionario en un dato
cuantitativo, sino que nos va a permitir contextualizar esa respuesta. Por ejemplo, saber algo relacionado a las percepciones de la persona que responda, a las experiencias, al significado que se le atribuye a esa respuesta, ¿no? Y cuando hablamos de técnicas de recolección de datos, existen muchas, vamos a ir repasando rápidamente para que el video no sea muy extenso, alguna de ellas, pero en relación a los datos cuantitativos, existen distintas técnicas para poder recolectar este tipo de datos. Todas van a tener sus ventajas y todas van a tener alguna limitación, pero las que son más comunes, como mencioné antes, son estas encuestas o cuestionarios, que son instrumentos que nos van a permitir recolectar grandes cantidades de datos, porque las podemos realizar de manera eficiente a grandes cantidades de participantes, ¿no? A partir de diferentes métodos. Podría ser de manera presencial, podría ser, no sé, telefónica, podría ser hoy a partir de herramientas tecnológicas, herramientas virtuales, y de esa manera vamos a obtener rápidamente un gran volumen de datos, ¿sí? Para poder luego medir. También están los experimentos, ¿no? Que estos ya tienen que ver con ciertos estudios controlados, donde se van a ir manipulando diferentes variables, conceptos que aún no vimos, ¿no? Pero se van a ir manipulando variables independientes que van a tener un efecto sobre ciertas variables que son dependientes, ¿no? Dependientes de las otras, de las independientes. Estos experimentos nos van a permitir establecer estas relaciones de causalidad, es decir, causa y efecto, entre las distintas variables. Por otro lado, podríamos tener una observación sistemática, que es una manera en la que el investigador tiene de poder registrar de manera sistemática los comportamientos o los eventos observados en un entorno controlado, como puede ser un experimento, o en un entorno natural. A medida que va sucediendo un evento, lo va registrando, ¿sí? Y por otro lado, también podríamos hacer un análisis secundario de datos, donde lo que hacemos es analizar o recopilar ciertos datos que ya existen, por ejemplo, por una institución, por otro investigador, estadísticas que tengamos al alcance de la mano, ¿sí? Eso por un lado. Cuando hablamos de técnicas de recolección de datos cualitativos, acá vamos a pensar en estas técnicas que se van a enfocar en recoger información más rica, más detallada de esos fenómenos que estudiamos. Entonces podemos, en vez de realizar un cuestionario, una entrevista en profundidad, ¿no? Una conversación donde podamos tener una charla detallada, donde abiertamente los participantes puedan contar sus experiencias, podamos explorar sus opiniones, sus percepciones. Podría ser también un grupo focal, donde se realiza en un ambiente con un moderador unas reuniones de distintos participantes donde se discuten temas específicos, ¿no? Y esto nos va a permitir conocer opiniones, pero también los intercambios, las interacciones entre los participantes, y podría también analizarse, por ejemplo, documentos, ¿no? Documentos que ya existían, que actualmente ya existían, entonces podríamos analizar diarios, podríamos analizar cartas, algunos informes, ¿por qué no material audiovisual? Grabaciones existentes, y de esa manera podemos extraer mayor información, un contenido más rico y más relevante de ese fenómeno estudiado. Para cerrar, me parece que algo importante es poder siempre contar con una muestra que sea representativa y que nos permita poder generalizar esos datos, ¿no? Si quiero estudiar quiero estudiar un fenómeno relacionado a hombres y mujeres, no podría tener, por ejemplo, hombres. O si quisiera estudiar un fenómeno ocurrido en mujeres de diferentes edades, yo necesito poder en esa muestra lograr que todas las edades estén interviniendo, ¿sí? Tiene que ser representativa de lo que quiero estudiar, ¿no? Bueno, por hoy dejamos entonces en relación a estos datos y los seguimos explorando en profundidad más adelante.